Salomón es uno de los reyes más emblemáticos de la historia, uno de los gobernantes más prósperos de todos los tiempos y uno de los hombres más ricos que el mundo haya visto jamás. En la Biblia recibió prominencia no solo por haber sucedido a su padre, el rey David, en el trono de Israel, sino también por su sabiduría poco común y sus obras extraordinarias, siendo la principal de ellas el primer templo de Jerusalén. Para darles una idea, aunque Salomón no es mencionado en el texto bíblico hasta que se registran los últimos días de David, después de eso, su nombre aparece unas 300 veces solo en el Antiguo Testamento y al menos 12 veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el nombre de Salomón también se menciona en otros escritos no bíblicos y está involucrado en leyendas judías. Estas leyendas incluso lo relacionan con una serie de prácticas místicas e incluso oscuras, como el supuesto control de los demonios. Pero en este vídeo aprenderás la verdadera historia de Salomón según la Biblia. Nacimiento y juventud de Salomón. El rey Salomón era hijo de David y Betsabé, quien había sido esposa de Urías. Por tanto, Salomón nació cuando David ya reinaba desde Jerusalén. También se le llama en la Biblia con el nombre de Jedidía, que significa amado del Señor. El rey Salomón gobernó Israel durante unos 40 años, aproximadamente entre 971 y 931 a.C. Prácticamente no hay información sobre la vida temprana y la juventud de Salomón, pero considerando la información bíblica sobre la vida familiar de David, podemos establecer un parámetro sobre el tipo de ambiente en el que creció Salomón. Sabemos que David tuvo varias esposas, y esto obviamente resultó en muchos problemas entre sus esposas y sus hijos. Estos problemas incluían diversas intrigas, generalmente en búsqueda de prestigio y poder. De hecho, el propio Salomón aparece en el relato bíblico en un contexto de gran tensión en la familia real, en medio de una lucha por el trono de Israel, ya que el rey David era viejo y débil. Antes de esto, Absalón, medio hermano de Salomón, ya había intentado usurpar el trono de su padre, pero sin éxito. Sin embargo, algún tiempo después, el mayor de los hijos sobrevivientes de David, llamado Adonías, intentó repetir la acción de Absalón y se autoproclamó rey de Israel. Adonías obtuvo el apoyo de Joab, el antiguo general de David, y del sacerdote Abiatar. Intentó por todos los medios ocupar el trono de su padre, llegando incluso a celebrar una ceremonia de coronación. Cuando se enteraron del plan de Adonías, Betsabé, el profeta Natán, el sacerdote Sadoc y otros aliados trataron de actuar para que David recordara la promesa que aún no se había cumplido acerca de que Salomón sería su sucesor. Entonces David dio órdenes acerca de la ascensión de Salomón al trono, y éste fue coronado rey de Israel, siendo ungido por Sadoc. El rey Salomón probablemente no tenía más de 18 años cuando fue coronado. Reinado de Salomón. El reinado de Salomón fue largo y duró 4 décadas. Los eruditos debaten si su periodo de reinado ocurrió entre 971 y 931 a.C., o entre 960 y 920 a.C., siendo la primera posibilidad la más probable. Poco después de la muerte de David, Salomón siguió las instrucciones de su padre y actuó para consolidar su posición como rey. Para asegurar su autoridad, ordenó la muerte de Adonías y Joab y el destierro de Abiatar. Así comenzó a reinar sin oposición interna. El rey Salomón heredó de David un vasto territorio de aproximadamente 128,000 kilómetros cuadrados. Durante su reinado, Salomón mejoró enormemente las condiciones internas de Israel. Reemplazó las antiguas divisiones tribales por una división del territorio en 12 distritos administrativos, cada uno con un oficial comisionado por el rey. Estos distritos eran responsables de proporcionar sustento a la corte durante todo el año.
y cada distrito era responsable del suministro de un mes. La lista diaria de compras era bastante onerosa. Según el registro del primer libro de los Reyes, capítulo 4, incluía 9.000 kilogramos de harina, entre harina noble y común, 30 bueyes, entre ellos cebados y criados en pastos comunes, así como ovejas, carneros, cervales, gacelas, ciervos y aves bien tratadas, que servían como manjares de mesa. Mucha gente piensa que esta cantidad es fantasiosa, pero olvidan que esta comida estaba destinada a toda la corte de Israel en su apogeo. Esta cantidad probablemente alimentaría a más de 12.000 personas cada día. La corte del rey Salomón era bastante completa y organizada, y sus ayudantes de gobierno eran llamados príncipes. En el ámbito militar, el rey Salomón también realizó mejoras significativas. Introdujo carros y caballería en su ejército, proporcionó nuevos caminos y estableció fortalezas fronterizas para proteger las rutas comerciales. De hecho, hablando de comercio, esta actividad fue el punto fuerte del reinado de Salomón. Controlaba rutas comerciales y organizaba puntos de acción estratégicos que generaban grandes ingresos. De modo que la plata llegó a ser tan común en su reino como la piedra y el cedro, lo que le permitió vivir en un esplendor de riquezas nunca antes visto en Israel. Además, fue un gran diplomático, y durante su reinado Israel rara vez tuvo que preocuparse por alguna amenaza militar extranjera. El primer acuerdo comercial importante de Salomón fue con Hiram, rey de Tiro, en el que pagaba anualmente el equivalente a 2.000 toneladas de trigo y 400.000 litros de aceite de oliva puro a cambio de madera para sus edificios. El rey Salomón también hizo un contrato con los comerciantes de Egipto para comerciar caballos y carros. A su vez, los exportaba a los hititas y a los sirios, obteniendo, por supuesto, un buen beneficio. La actividad comercial que más beneficios reportó al rey Salomón fue su comercio marítimo, donde sus barcos navegaban por el Mar Rojo y el Mar Arábigo, no por el Océano Índico, llegando hasta Ofir. Estos viajes podrían durar hasta 3 años. Si se consideran los ingresos anuales provenientes de sus estrategias comerciales, las tasas que recibía por el tráfico de mercancías y los impuestos que pagaba la población presente en todo el territorio que controlaba, la suma estimada de riqueza alcanza un nivel excepcional, colocando al rey Salomón como uno de los hombres más ricos de toda la historia de la humanidad. Templo de Salomón. De todos los edificios construidos durante el reinado del rey Salomón, el Templo de Jerusalén fue sin duda el más importante. De acuerdo con la propia promesa de Dios, Salomón llevó a cabo el plan de su padre de construir un templo para albergar el Arca de la Alianza. Para conseguir la mano de obra necesaria, recurrió al trabajo forzado, especialmente de los pueblos cananeos subyugados por Israel. Sin embargo, el número de trabajadores cananeos era insuficiente para cumplir sus planes, por lo que reclutó a israelitas para esta tarea, obligándolos también a realizar un tipo de trabajo forzado. Obviamente, esta medida fue bastante impopular, hecho evidenciado por el episodio de la muerte de Adoniram, el superintendente de los grupos de trabajadores. El templo construido por Salomón estaba situado en el monte Moría, el lugar donde el rey David había construido un altar al Señor, y antes de eso, probablemente donde Abraham había subido con Isaac para sacrificarlo. Pero aunque David había reunido materiales para la construcción del templo, no fue hasta el 4.º año del reinado de Salomón que comenzó la construcción. Aunque pueda parecer una construcción de dimensiones modestas para los estándares actuales, la construcción del templo representó una gran empresa en su época. Fue construido con los materiales más valiosos, incluyendo toneladas de oro y maderas finas. Cuando terminó la construcción del templo en el 11.º año de su reinado, Salomón planeó una gran celebración.
donde se ofrecieron muchos sacrificios en la dedicación del edificio. Entre otras edificaciones construidas por el rey Salomón en Israel, podemos destacar la Casa del Bosque del Líbano, que medía 50 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. Además, había un pórtico con columnas de 25 por 15 metros, una habitación para su trono donde celebraba juicios, una casa para la hija del faraón de Egipto, que era una de sus esposas, cuyo lugar tenía una grandeza impresionante. La propia residencia de Salomón debió ser un edificio considerable, donde alojó a 700 esposas y 300 concubinas, además de los sirvientes necesarios. Además, Salomón también construyó el Millo, una enorme fortaleza para proteger el templo. Como sabemos, además de su riqueza, el rey Salomón era conocido por su sabiduría. En la Biblia leemos el registro del sueño que tuvo el rey Salomón, donde el Señor se le apareció y le preguntó qué era lo que más deseaba recibir. Salomón podría haber pedido riquezas, longevidad u honor. Sin embargo, el joven rey pidió sabiduría. Pidió un corazón comprensivo para poder gobernar a su pueblo con prudencia. Uno de los episodios bíblicos que más resalta la sabiduría del rey Salomón es aquel en el que dos madres se presentaron ante él peleándose por un solo bebé recién nacido. El caso fue bastante difícil porque no hubo testigos, pero muy sabiamente el rey Salomón propuso que el niño fuera dividido en dos partes para resolver el problema. Ante la posibilidad de la muerte de su hijo, la verdadera madre prefirió entregar el niño a otra mujer. Esto hizo que Salomón juzgara ese caso impecablemente. La sabiduría del rey Salomón también se puede ver en toda la literatura que produjo. Salomón compuso miles de proverbios y canciones, y la profundidad de sus proverbios es impresionante. La Biblia relata que habló de árboles, animales, pájaros, reptiles y peces. Además de los relatos bíblicos, numerosas leyendas y documentos de la antigüedad hacen referencia a la espectacular sabiduría de Salomón. Entre los libros de la Biblia, a Salomón se le atribuye la autoría de gran parte del libro de Proverbios, así como del Eclesiastés, tal vez del libro de Cantar de los Cantares, y al menos de los Salmos 72 y 127. La Biblia también dice que la sabiduría de Salomón era tan impresionante que la gente venía de todas las naciones y de todos los reyes de la tierra para escucharlo. Una de esas visitas fue realizada por la reina de Saba, quien vino desde los confines de la tierra para escuchar en persona la sabiduría del rey Salomón. La reina de Saba le hizo muchas preguntas y acertijos a Salomón, y el rey respondió inteligentemente a todas las preguntas que ella le hizo, dejándola completamente impresionada. En esa ocasión, la reina de Saba le obsequió a Salomón muchos regalos, así como más de 4 toneladas de oro. Los problemas de Salomón. A pesar de toda la sabiduría que tenía, el rey Salomón tomó acciones que le trajeron grandes problemas. Por ejemplo, Salomón sometió al pueblo a trabajos forzados. Sus prácticas comerciales internacionales de alguna manera provocaron que la idolatría entrara a Israel a través del contacto con otros pueblos. Impuso una pesada carga fiscal que agobiaba a los israelitas. Además, estaba su intensa poligamia, que fue el principal medio por el cual se empezaron a reconocer dioses falsos en territorio hebreo. De hecho, el propio Salomón fue influenciado por sus muchas esposas extranjeras y en su vejez practicó un culto mixto. Al seguir a otros dioses, Salomón terminó alejándose del Señor. Hablando de la vida matrimonial del rey, todo indica que el matrimonio formaba parte de sus movimientos políticos. En otras palabras, parece que Salomón utilizó sus matrimonios para conseguir acuerdos internacionales ventajosos, aunque la Biblia registra que amaba a sus mujeres. Esto indica que sus relaciones no eran solo para obtener ventajas estratégicas,
En cualquier caso, Salomón tuvo unas impresionantes 700 esposas, además de 300 concubinas. Él fue el gobernante israelita que más despreció la ordenanza bíblica de que un rey en Israel no debía tener muchas esposas, para que su corazón no se apartara del Señor. Entre las esposas del rey Salomón estaba la hija del faraón de Egipto, y con motivo de esta unión, Salomón recibió la ciudad de Geser como dote. Algunas tradiciones árabes, judías y etíopes sugieren que Salomón también tuvo una relación romántica con la reina de Saba, de la que nació un hijo. Supuestamente este hijo fue el fundador de la casa real etíope, pero la Biblia no dice nada al respecto. El heredero de Salomón, Roboam, nació de su matrimonio con Naama, una mujer amonita. Teniendo en cuenta la duración del reinado de Salomón, 40 años, y la edad de su hijo Roboam cuando le sucedió, 41 años, es posible que Naama fuera su primera esposa. Pero el grave pecado del rey Salomón fue afrentar el culto a Dios en Israel, cuando comenzó a seguir a otros dioses para satisfacer a sus esposas extranjeras. Este error no podía quedar impune. La Biblia dice que Dios estaba enojado con Salomón. El rey, más conocido por su sabiduría y riquezas, también experimentó la decadencia y la consiguiente reprobación divina. Irónicamente, Salomón no era sabio con las cosas de Dios y despreció sus ordenanzas. Sin embargo, en su misericordia y amor por David, Dios suspendió su juicio completo durante la vida de Salomón y no le quitó el reino. Sin embargo, incluso con el juicio pospuesto, Salomón enfrentó enemigos. Estos enemigos fueron levantados por Dios para ser instrumentos de juicio en su reino, como Hadad, el edomita, Rezón y Jeroboam. Entre estos tres oponentes, Jeroboam es el que más destaca en el texto bíblico. Fue un líder fuerte y trabajador que se rebeló contra las políticas del rey Salomón. Durante el reinado de Roboam, Jeroboam dividió el reino de Israel y se convirtió en rey de las tribus del norte. Por lo tanto, después de la muerte de Salomón, el castigo divino efectivamente fue derramado sobre su casa. El glorioso reino unificado de Israel le fue arrebatado a su hijo. La Biblia no proporciona detalles sobre cómo murió Salomón. Lo que se sabe es que terminó su vida de forma melancólica, dejando un reino desgastado y al borde del colapso. Pero sin duda, hizo aportaciones muy importantes a Israel. Salomón fue el rey que construyó el templo del Señor, consolidó a Israel en el escenario internacional de su tiempo y fue el principal exponente de la literatura sapiencial hebrea. En cuanto a las muchas historias extrabíblicas sobre Salomón, no hay evidencia de que sean ciertas. De hecho, la propia Biblia menciona la existencia de registros sobre Salomón. Algunos de estos registros, como el titulado El libro de la historia de Salomón, sirvieron como fuentes para el escritor bíblico de los libros de Primero Reyes y Dos Reyes. Sin embargo, estos materiales se perdieron y ya no existen. Lo que queda hoy son solo leyendas y escritos fantasiosos, producidos principalmente por seguidores de una rama más mística del judaísmo posterior. En estas leyendas, Salomón es a menudo representado como alguien involucrado en la magia, capaz de controlar demonios e incluso hablar con los animales. Pero estos relatos se basan generalmente en escritos pseudoepigráficos, de autoría desconocida, y que probablemente fueron producidos en el período medieval. Sin embargo, lamentablemente muchas personas desinformadas prefieren creer en la veracidad de estas falsas obras y rechazan lo que realmente está registrado en el texto bíblico. Que le guste o no a la gente, es la obra mejor documentada de la historia. De hecho, es común que algunas personas digan que la verdadera historia de Salomón fue ocultada a la Biblia, pero esto, por supuesto, no tiene ningún sentido,
porque estas historias místicas sobre Salomón aparecieron mucho después del texto bíblico del Antiguo Testamento. Arqueología e historicidad de Salomón. En cuanto a la arqueología, la mayoría de los arqueólogos coinciden en la historicidad de Salomón, aunque existe mucho debate sobre la extensión y las características de su reino. Pero recientes hallazgos arqueológicos han contribuido cada vez más a nuestra comprensión del período de la monarquía israelita. A pesar de ello, las excavaciones en la zona donde se encontraba el templo, que es quizá la más importante por posibles descubrimientos de la época de Salomón, son siempre muy problemáticas por motivos políticos y religiosos. Así que lo que realmente sabemos con certeza acerca de quién fue Salomón es lo que está registrado en la Biblia. Y lo más importante de todo esto es entender que toda la gloria y esplendor del reino de Salomón solo tipificaba el reino eterno del Mesías. Así, el Salmo 72, atribuido a Salomón, utiliza un lenguaje hiperbólico para referirse simultáneamente al rey humano y pronunciar al rey divino, que es Cristo. Ahora bien, si has visto hasta aquí, escribe en los comentarios lo que piensas sobre la historia de Salomón. Y no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho.